Dios este mensaje que Él nos ha dado y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo guiándonos y que sea Él, ¿verdad? Que lo que venga del Espíritu pueda ser de beneficio en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria. Y lo que venga de parte mía, lo que venga de parte del hombre, pues eso lo desechamos, ¿verdad? Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. En este momento, Padre, que tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, para poder recibir tu palabra, oh Dios. Porque tú quieres, Padre, afirmar nuestras vidas. Porque tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Y tú nos has dado el manual, Padre. Tú nos has dado las instrucciones, Señor. Y este es el momento cuando nosotros escudriñamos este manual, escudriñamos tu palabra, Señor, y podemos compartir entre nosotros, Padre, la enseñanza que tú tienes, el tema que tú nos das cada domingo, Señor, para que podamos ser edificados y para que podamos ser fortalecidos, Señor. En tus manos ponemos esta palabra, en tus manos ponemos cada familia, cada persona que está aquí en esta tarde, que tú puedas abrir las mentes, los corazones, Señor, para que tu palabra no regrese vacía, Señor, y podamos ponerla en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Gloria al Señor. El tema de hoy, los que ya han tenido acceso a las redes sociales, lleva por nombre Tus cuerdas de amor. Y para aprender sobre las cuerdas de amor de nuestro Señor, vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y luego vamos a ir viendo versículo por versículo lo que Dios nos quiere hablar por medio de cada versículo. El que lo vaya teniendo nos regala un amén, por favor. La palabra la leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo aún con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y él no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y pues delante de ellos la comida. Ahí en ese último versículo se refiere al yugo que llevan los bueyes. Y les repito el versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hoy veremos este pasaje donde habla un hombre que dice que Dios le dice que se case con una mujer que va a ser adúltera, por ende le va a ser infiel, y muchos le critican. Este profeta se casa con una mujer que tiene hijos y le es infiel hasta el punto. Gloria al Señor. Nos vamos a ir al versículo 1, amados hermanos. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí Dios está demostrando un amor incondicional. Creo que todos sabemos la desobediencia del pueblo de Israel hacia Jehová, Dios. Todos sabemos el proceso que tuvo que pasar el pueblo de Israel
¿Por qué? Porque fueron desobedientes, porque Dios les habló, pero ellos tardó mucho tiempo en que ellos obedecieran la palabra de Dios. ¿Y de qué manera desobedecía el pueblo de Israel a Dios? Yo creo que todos nosotros conocemos el tipo de desobediencia que ellos tenían. Ellos tenían idolatría. Ellos hicieron la destrucción de un santuario, el santuario de Silo, y construían santuarios para otros ídolos. Ellos adoraban a otros ídolos. Ellos despreciaron las leyes de Dios. Ellos despreciaron los mandamientos. Ellos tenían acciones malvadas. Y todo esto se da porque ellos eran desobedientes. Ellos no querían ser obedientes a Dios, a sus leyes, a sus normas, a lo que Dios indicaba. Ellos eran desobedientes a las instrucciones de Dios por medio de las personas que Dios puso para que guiaran a este pueblo. La deshonestidad y la avaricia. Entonces vemos que habían tantas cosas en las que ellos desobedecían a Dios. A veces muchos de nosotros estamos hablando de que esto pasó en el pueblo de Israel, esto fue muchos años antes de Cristo. Y hoy en la actualidad, miles y miles de años después, nosotros estamos viviendo situaciones similares, donde Dios se nos manifiesta, donde Dios se nos muestra de muchas maneras, en muchas situaciones, en muchas circunstancias, pero nosotros no queremos salir de la desobediencia. Nosotros no queremos renunciar a aquellas cosas que en el mundo antes nos daban placer, antes nos daban felicidad, aquellos amores pasajeros por muchas cosas. A veces venimos a la iglesia, estamos queriendo caminar, pero no estamos queriendo renunciar a todas aquellas cosas que no traen nada positivo en nuestras vidas. Es el momento de que nosotros como iglesia soltemos, es el momento de que nosotros como iglesia nos despojemos de tantas cosas que traemos arrastrando de nuestro pasado, que traemos arrastrando del mundo donde vivimos, donde vivíamos en muchos placeres de la carne, donde vivíamos en muchas cosas que a Dios no le agradan. Hoy estamos queriendo dar pasos en el camino del Señor, pero aún tenemos ataduras de aquella vida que tuvimos anteriormente. Entonces es necesario que nosotros seamos obedientes con nuestro Señor y pongamos en Él esas cargas, pongamos en Él esas circunstancias que aún son de allá del pasado, pero que aún influyen en nuestro diario vivir, y eso evita de que nosotros podamos tener una comunión más directa con el Espíritu Santo de Dios. Los voy a invitar, hermanos, a que leamos Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. A veces nosotros muchas veces por nuestro estatus social, por el lugar de donde nosotros venimos, a veces llegamos a entender de que nosotros no tenemos el mismo valor que tienen otras personas para Dios. A veces hay personas que de repente no tuvieron la oportunidad de tener una educación primaria, hay personas que no aprendieron a leer, a escribir, y de repente llegan a un lugar donde miran gente, a lo mejor se podría decir, de un estatus social o de una educación diferente. Y nosotros podemos llegar a pensar como personas de que nosotros no podemos pertenecer a ese círculo, a ese grupo,
de que nosotros no somos dignos de lo que ellos están viviendo. Y no es así. Para Dios, todos, absolutamente todos, tenemos el mismo valor. El millonario, el rico, el pobre, el abogado, el doctor, el ingeniero, el piloto, el que trabaja la tierra, el que corta yarda, el que pinta, todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Y ayer el pastor nos comentaba que él una vez fue invitado a un seminario y cuando empezaron a presentar a todos los pastores, los presentaban, aparte de pastores, los presentaban con un título. Todos eran abogados, todos eran doctores, todos eran ingenieros. Y el pastor pues le tocó su tiempo y estaba nervioso, pero cuando él se paró enfrente, orgullosamente se presentó como pastor y como un jornalero, un hombre que trabajaba la tierra. Entonces nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, porque es donde Dios nos puso y es donde Dios también quiere usarnos. Es donde Dios quiere bendecirnos y es donde Dios ha designado que nosotros es ahí donde vamos a echar raíces, es ahí donde nosotros vamos a poder compartir las palabras y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo número 2 de Oseas. Y dice Jehová, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Hermano, ¿cuántas situaciones ha pasado usted en su vida diaria, en su familia, que usted ha visto las señales de Dios? Usted ha escuchado la palabra de Dios y no hemos obedecido. Hemos tomado otras decisiones. Cuando yo me reconcilié con el Señor venía hablando a mi vida de muchas maneras. Y yo no quería obedecer la palabra de Dios. El pastor Mercedes, siempre que podía, que me miraba, siempre me daba un mensaje y me decía, Denis, Dios quiere verte diferente, Dios quiere que cambies. Y yo escuchaba, pero por un oído me entraban los consejos y por otro oído me salían. Yo me sentía seguro que lo que yo quería y en el área donde yo me caminaba, que eso era lo mejor para mi vida y para mi familia. Como hombre pensaba que era lo mejor, pero Dios me estaba hablando de muchas maneras. Y al ver la desobediencia que yo tenía y que no quería de ninguna manera, sucedió lo que ya muchos conocen, cayó grave Lidia en la clínica, estuvo internada, estando ella internada ahí, ese mismo día se enfermó mi esposa y también la internaron. Curiosamente a las 12 le bajaron las plaquetas, a Jocelyn a un nivel donde estaba a una cantidad de que corriera peligro su vida. Y fue ahí donde yo pude entender de que Dios ya días quería tratar con mi vida, pero yo me rehusaba. Yo me rehusaba, no quería reconocer que Dios debe ser la prioridad en mi vida, que Dios debe ser la prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Y ese día yo entendí de que yo tenía que despojarme del mundo donde yo andaba. Yo tenía que renunciar a la vida que yo tenía, pero tenía que hacerlo por el amor de Dios y por el amor a mi familia. Y tomé la decisión y puedo asegurarles, hermanos, de que fue una decisión difícil porque yo tenía un buen salario. Yo estaba siendo promovido para cosas más grandes en lo que yo me movía en Honduras, pero no era eso de lo que Dios quería. Yo sabía de que eso al final iba a traer consecuencias muy fuertes a mi vida. Hoy en día la mayoría de personas que yo conocí en esa época en lo que yo trabajé en la política, les comentaba a mi hermano y al pastor, la mayoría ya no están, la mayoría tuvieron que huir, la mayoría se han dedicado a otras cosas, porque en el proceso que andábamos ellos tuvieron que llegar a un momento donde ellos hicieron cosas que no tenían que hacerlas. Entonces el camino que yo llevaba a futuro era posiblemente en un par de años tener que hacer yo cosas ilegales delante de la ley para poder beneficiar al partido político al que yo trabajaba. Pero no esa no era la voluntad de Dios. Entonces Dios tuvo que hablar
de una manera fuerte por medio del proceso que yo viví con ellas, para yo poder entender la voz de Dios y poder tomar la decisión más importante de mi vida. Renunciar a lo material, renunciar a las comodidades que yo tenía en ese tiempo y poder decidir poner mi vida en las manos de Dios y que sea Dios quien decida por mí. Entonces ahora, gracias a Dios, yo vivo bajo la voluntad de Dios. He tenido ideas de algunas cosas, pero pongo a Dios en primer lugar. Y les puedo decir con seguridad de que Dios no nos falla. Dios siempre, si nosotros le damos el lugar que Él merece, Dios siempre va a ir delante de que nosotros, no importa la petición, no importa el problema, no importa la situación que usted esté viviendo, Dios siempre le va a dar la victoria, mi amado hermano. Los voy a invitar a que leamos el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Lucas 13, 34. Lucas 13:34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Podemos entender más claro lo que yo les estaba explicando respecto a mi vida. A veces Dios nos habla, a veces Dios nos pone señales, pero nosotros nos rehusamos a poder entender, a poder obedecer esa palabra. A veces nosotros, decimos en Honduras, nos hacemos los de a peso. O sea, sabemos que lo que está allá no es lo indicado, sabemos que Dios nos quiere llevar por acá, pero nosotros, por nuestros instintos humanos, por nuestros deseos carnales, a veces agarramos para el lugar donde no es de bendición para nuestra vida, donde lo único que vamos a encontrar es destrucción, donde lo único que podemos encontrar a veces es el riesgo de poder perder un hogar, ¿verdad? Normalmente como hombres, pues los hombres pasamos muchas situaciones que si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, sabemos que hay muchas maneras que el enemigo trata de desequilibrarnos, que el enemigo va a buscar de poder atraparnos. Igual las mujeres, hay muchas áreas donde la mujer siempre va a estar expuesta a que el enemigo quiera usar esa área para poder dañar su vida, para poder dañar su familia. Entonces debemos de tener mucho cuidado y permanecer fieles a Dios y no fallarle. Tenemos que mantenernos enfocados de que no podemos hacer lo contrario a lo que Dios ha puesto en su palabra, lo que Dios nos ha ordenado por medio de su palabra, para que nosotros podamos ser fieles y obedientes a Él. En ese versículo podemos nosotros ver de que a Dios le dolió, de la manera en que Él menciona Jerusalén, Jerusalén. Yo siento que Él está de una manera como cuando un padre ha cuidado tanto a un hijo, lo ha guiado por algo, o ha anhelado que su hijo logre un propósito en su vida académica y no lo hizo, o le dio unas instrucciones y el hijo no obedeció, y de repente yo puedo decir: ay, Lidia, Lidia. Puede ser, esa frase puede ser, siento yo, que Dios la mencionó con un dolor al ver la desobediencia, al ver la indiferencia que había hacia Él. Ahora vamos a ver la segunda cuerda, hermanos, y es la cuerda de la enseñanza. Y ahí nos habla en Oseas, siempre el capítulo 11, el versículo 3, y dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Aún con nuestros defectos, desobediencia, Dios siempre nos cuida y nos enseña.
Y a veces Dios nos está cuidando, nos está enseñando, y muchas veces nosotros, nuestro ego, nos hace creer que somos nosotros los que conseguimos nuestras cosas. Y puede ser dentro de la iglesia, y también puede ser mucho más se da fuera de la iglesia. Nos cuesta entender de que verdaderamente es Dios quien ha movido las circunstancias, lo que sea que Él tuvo que haber movido para que nosotros podamos ser bendecidos. A veces pensamos que es por nuestra capacidad. A veces entra en nosotros el yo y nosotros decimos, no, la verdad es que yo tuve experiencia en esto y eso pasó por mi capacidad. A veces el ego se apodera de nosotros y no reconocemos de que hasta para que un cabello se mueva tiene que ser posible solamente con el poder de Dios. Y les comparto brevemente algo que me pasó. Yo en diciembre cambié de trabajo. Y al trabajo nuevo, donde lo conseguí, pues el salario era mayor, pero las horas eran menos. Y era el tiempo en que yo estaba muy mal de mi rodilla. Y la prueba física para poder entrar en esa compañía era de 1 hora. Y lo llevan a uno a un gimnasio. Y yo sabía que mi rodilla estaba mala. O sea, yo no podía estar sentado aquí todo el rato del servicio, yo pues no podía correr, o sea, yo para caminar, no sé si ustedes se recuerdan, estaba un poco más chueco que ahorita. Y yo sentí en mi corazón, o sea, le oré a Dios y yo, el trabajo, me explicaron más o menos las condiciones que yo podía tener a futuro en ese trabajo y me llamaron la atención. Y le pedí a Dios. O sea, digo yo no tengo la capacidad de hacer esa prueba de 1 hora. O sea, yo no tengo la capacidad físicamente, yo me sentía de que yo no podía. Pero yo lo puse en manos de Dios y le dije, Señor, yo voy a ir a esa hora de esa prueba física. Y yo como persona, yo estaba seguro que yo no lo iba a pasar. Yo dije, yo voy a ir, yo sé que no la voy a pasar, pero lo voy a intentar. Pero siempre confié en que dije, si es la voluntad de Dios, Dios me va a dar la fuerza para yo poder pasar la prueba. Y me presenté a la prueba como a las 9 de la mañana y cuando ya vi aquel montón de máquinas y que me tocaba correr y que me tocaba levantar pesas y hacer ejercicios, dije yo, esta es la señal de que este trabajo no es para mí. Pero cuando empecé a hacer cada una de las pruebas, la honra y la gloria sea para Dios, no tuve fallas en ninguna prueba y la última prueba era de correr 10 minutos. Y era correr, o sea, era trotando y era en un lugar como este y yo tenía que andar y la enfermera solo estaba viéndome. Yo daba vuelta, hermanos, y se terminaron los 10 minutos y ella me decía que parara y yo ahí sí me hice el diapeso y como para que ella viera que yo tenía fuerza todavía, yo seguí corriendo una vuelta más. Yo pude experimentar en esta ocasión, eso fue hace poco, hace unos 5 meses, yo pude experimentar ahí de que verdaderamente cuando uno pone algo en las manos de Dios, Dios hace lo imposible, lo hace posible en nuestras vidas. Y comencé a trabajar y cuando vi los cheques, hermano, dije yo, esa fuerza sobrenatural que yo tuve en esa hora puede ser que no haya sido de Dios, porque estos cheques no me van a llevar a ningún lado. Y cuando más yo me estaba quebrando la cabeza y decía yo, Señor, pero esto no me cuadra. O sea, ¿por qué si tú me diste la fuerza para pasar la prueba, por qué ahora el salario que estoy recibiendo no me ajusta para mantener mi casa? Y justo en ese dilema yo pregunto y pregunto cuando de repente en estos días me llaman a la oficina y me dicen, Denis, ya no quiero que sigas ganando lo que ganas. Hay una posición que la vamos a abrir para ti y esta posición antes de entre 1 mes a 1 mes y medio ya esta posición va a ser tuya, tú vas a aprender en esa máquina y el salario que tú vas a ganar ahí va a ser $3.50 más de lo que estás ganando por hora ahora mismo. Y yo dije, solo volteé a ver hacia un lado y dije, maravilloso eres Dios, porque yo ya llevaba como 1 mes en una quebradera de cabeza, estaba pensando en volver al trabajo donde yo estaba, el que me ocasionaba el problema en las rodillas, o por lo pesado que es el trabajo. Pero me dice, pero no voy a querer que te quedes en ese puesto donde te vamos a abrir la oportunidad.
porque lo que yo verdaderamente quiero, me dice, es que tú seas yo soy un general labor, y ese va en etapas, va del 1, es el más nuevo, de ahí va el 2, va el 3, ese llega hasta el nivel 4, pero ya el que quiere ganar más, tiene que ser un operador, ya es el que toca las máquinas. Pero él me dijo, pero yo te voy a subir a General Labor 3, donde vas a ganar $3.50 más de lo que ganas, pero yo no te quiero como trabajador general. Yo lo que quiero, me dice, es que seas un operador. Entonces, cuando tú ya estés en el nivel 3 acá, inmediatamente que tu salario ya sea de nivel 3, entonces te vamos a llevar a una máquina donde te vas a practicar, y lo que yo quiero es que tú seas operador. Y el operador, pues ya tiene un salario más generoso, arriba de los $25. Y pude entender de que todo el proceso, quien lo pudo poner y quien pudo abrir las puertas, es Dios. Pero es porque, aunque yo miraba lo miraba imposible, pero al final yo siempre confié en Dios. Y dije, Señor, en tus manos está, y tú vas a abrir la puerta que tengas que abrir. Los ejercicios no sé si yo los hice bien, o la vista de la enfermera se cegó, y ella puso las evaluaciones. No les podría yo asegurar, porque yo personalmente no me sentía capaz. Pero todo pasó, saqué buenas calificaciones, y gracias a Dios, ahí estamos. Entonces, con mi testimonio, yo les puedo hablar con seguridad, de que cuando estamos en Dios, cuando confiamos en Dios y ponemos todo en las manos de Él, Él se va a encargar de todo. No hay nada imposible. Y como les decía al principio, a veces nos podemos sentir de menos. De repente a veces usted dice, la ropa que yo uso, la ropa que usa aquel, el carro que yo ando, el carro que anda aquel, el trabajo que yo tengo, el trabajo que tiene aquel, la casa donde yo vivo, la casa que tiene aquel. Amados hermanos, no cometamos ese error. Dios a todos nos ve por igual, y así como Dios ha bendecido a unos más antes, a lo mejor que a nosotros, la bendición va a llegar a nuestra vida. Simplemente hay un requisito que hay que tener. Hay que serle fiel y hay que serle obediente al Señor. Nosotros ya sabemos lo que debemos y lo que no debemos de hacer para poder agradar a Dios. Cada domingo aquí aprendemos cosas nuevas. Cada domingo aquí el pastor, cada jueves, nos enseña cosas nuevas. A veces aprendemos, a veces hay cosas que las conocemos por encima. Pero Dios nos está moldeando, y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Pero todo tiene un proceso. Y todo depende de lo que nosotros, del nivel que nosotros tengamos, o la búsqueda que nosotros tengamos de Dios. Que nosotros podamos verdaderamente entregarle a Dios todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos bloquea a poder recibir la bendición de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer el último versículo, que es el versículo 4, y dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Miraba yo un video de los bueyes. Ve que los bueyes son los que llevan el yugo. A los bueyes les ponen un yugo entre los dos bueyes, y luego les ponen abajo el palo que es el que va atado a las cuchillas que aran la tierra. Entonces los bueyes todo el tiempo van con la cabeza abajo. Al buey en esa posición usted le puede poner la comida, pero él no la puede comer porque no puede levantar su cabeza. Entonces esta parábola nos enseña eso. Que si nosotros, algo del pasado, alguna experiencia que nosotros hayamos vivido, nos bajó la cabeza, pero nosotros no la levantamos, es imposible que Dios nos pueda dar la bendición que tiene preparada para nosotros. Es necesario que nosotros tengamos la fuerza necesaria para poder alzar nuestra cabeza y poder recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Para cerrar, les voy a compartir una historia. En una ocasión, un angustiado padre se encontraba en un hospital con su hijo con una enfermedad terminal. Y los médicos habían dicho que no había esperanza que el niño se salvara. Sin embargo, este hombre y su congregación oraban intensamente por un milagro. Pero mientras ellos oraban, el niño agonizaba en el hospital, pero no podía morir tranquilamente.
Entonces el pastor, al ver esto, le dijo al padre que se lo entregara en las manos de Dios y que había que aceptar la voluntad de Dios. El padre dijo: no, pastor, la verdad, yo estoy orando por la sanidad de mi hijo y quiero que él se sane, cueste lo que me cueste. Al poco rato llegó el médico a decirle al padre de familia que su hijo había sobrevivido y que ya se encontraba sano. Esto fue de gran impacto en aquella congregación. Y este padre daba gracias a Dios por haber contestado su oración. Pero sin embargo, al pasar el tiempo, este hombre, después del milagro que había recibido con su hijo, mimaba tanto a su hijo, que su hijo se corrompió al grado de lograrse convertir en un delincuente y en un asesino. Esto llevó a este joven a ser condenado a una cárcel. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Este hombre pidió mucho por la sanidad de su hijo. Dios se lo sanó, pero no fue un buen padre. No supo guiar a su hijo. No supo educar a su hijo. Entonces podemos ver de que la consecuencia de no poder dar la educación adecuada a un hijo llevó a que este hijo viviera el resto de su vida en una cárcel. Entonces esta historia nos da un consejo a nosotros y también para que podamos ser unos buenos padres. Y para que cuando Dios nos da una bendición, cuando Dios nos concede algo, y la vez pasada con el pastor hablaba sobre la situación cuando venimos indocumentados. Cuando venimos por el desierto, cuando venimos aguantando hambre y sed, lo primero que decimos es: Dios, permíteme llegar a Estados Unidos, a la USA, decimos nosotros los hondureños. Dios, permíteme llegar a la USA, cuando yo esté allá, yo te voy a bendecir, yo voy a colaborar, porque si tú me das la oportunidad de estar allá, yo te voy a dar lo mejor de mí. Y a muchos se nos olvida, se lo digo porque yo lo hice. Yo he tenido la experiencia de haber viajado, la primera vez viajé a este país de manera indocumentada y luego tuve la oportunidad de poder entrar nuevamente ya de manera legal, con una visa de turista. Pero cuando yo me vine en el 2002, 2003, que me vine indocumentado, yo venía de mi mamá, ella fue toda la vida una mujer cristiana, y yo venía en el camino y me tocó tomar agua de charco, crucé el río Bravo 8 veces, ya cuando llegué a Estados Unidos yo venía sin ropa, venía enseñando todo por la calle, corriendo, y yo le dije al Señor que cuando yo llegara a este país, yo le iba a dar las mejores de las noticias a mi mamá, que si Él me daba la oportunidad de yo llegar aquí, yo le iba a dar lo mejor de mi vida a Él, y no lo hice. O sea, yo más bien vine a este país la primera vez a aprender un montón de cosas, no conocí el tequila, me regresé de aquí experto en tequila, nunca había tomado en mi país cerveza, de aquí me fui cervecero para Honduras. O sea, nunca le cumplí a Dios y Dios me abrió la puerta, Dios me permitió llegar aquí. Dios me permitió llegar aquí porque tuve a la costa, me tuvieron casi agarrado de la mano. Y no sé cómo, milagro de Dios, yo pude zafarme de la mano de uno de ellos y me tocó regresar, luego crucé, se me fue la ropa en el río y cuando acordé yo ya estaba en un lugar donde ya no me podían agarrar. O sea, fue algo donde los demás los agarraron, solo a 2 no nos agarraron. O sea, en ese momento yo pude experimentar un milagro de parte de Dios. Le prometí a Dios y no le cumplí. Entonces después uno empieza a ver las consecuencias. ¿Verdad? Todo tiene su consecuencia. Entonces, la invitación es, hermanos, de que seamos fieles a Dios, porque Dios siempre va a permanecer fiel con nosotros. Que tratemos de ver cuáles son las cosas que evitan que nosotros tengamos una intimidad más grande con Dios y que pongamos ahí el dedo y que podamos poner en oración, en ayuno, en aprender de la palabra de Dios, que podamos crecer espiritualmente para que Dios nunca se aparte de nuestras vidas. Así que creo que me pasé del tiempo, pero esta palabra ha impactado mi vida, me ha llevado mientras la preparaba, me llevó a mi pasado y a muchas malas decisiones que yo tomé en algún tiempo,
y que ahora puedo ver cómo Dios mueve su mano en mi vida, en mi familia, cómo Dios nos bendice, cómo Dios abre puertas. Y aunque a veces sí, siempre vamos a estar expuestos, siempre van a haber dificultades económicas, siempre van a haber problemas para pagar la casa, para pagar el carro, para comprar la comida, pero cuando permanecemos fieles, cuando permanecemos en Dios, Dios siempre nos va a mostrar su fidelidad y su amor, y Dios siempre nos va a proveer las necesidades que nosotros tengamos. Así que el Señor me los bendiga. Y entonces vamos a pasar al tiempo especial. Tenemos 6 mesas disponibles, así que nos ponemos en pie, oramos por los alimentos, despedimos el servicio y luego de la oración pasamos a las mesas.